Descubierto, la niñera que transformó al difícil hijo del millonario en 30 días, una historia que te hará creer en la magia de la conexión humana. Ana, una joven de 25 años, caminaba por las vibrantes calles de La Merced, su barrio lleno de colores, sonidos y la calidez de su gente. Criada en una familia humilde, donde su padre vendía frutas y su madre trabajaba incansablemente como lavandera, Ana aprendió de pequeña el valor de la dignidad en el trabajo. Cada día, sus risas resonaban entre los niños a quienes cuidaba, soñando con un futuro mejor. Pero ni en sus más locos sueños pudo imaginar la oferta que llegaría un día, ser la niñera de Sebastián, el hijo de un millonario que vivía en una lujosa mansión en las afueras de la ciudad. Sebastián, con 14 años, era conocido por su comportamiento rebelde, y su actitud desafiante era tan notoria como el brillo del oro que adornaba su hogar. Un padre ausente y obsesionado con el éxito había llevado a Sebastián a una lucha interna que lo transformaba en un enemigo de sí mismo. Cuando Ana llegó a su vida, lo que parecía un conflicto inminente se convirtió en una oportunidad de redención. Ella no podía resistir ayudar a un niño que, al igual que ella, parecía estar atrapado en un torbellino de emociones. Las primeras semanas fueron un caos. Sebastián, con su actitud desafiante, intentó rechazarla en cada intento por acercarse. La mansión era fría, casi indiferente, y los ecos de su pasado resonaban en la calidez del hogar de Ana. Pero la tenacidad de Ana era una fuerza imparable, su risa y sus historias sobre la unidad familiar empezaron a resonar en el corazón de Sebastián. Poco a poco, el chico comenzó a abrirse y la chispa de la esperanza empezó a brillar. Ana llevó a Sebastián a los mercados locales, donde los olores de los tacos y las frutas frescas lo llevaron de vuelta a sus raíces. Juntos se sumergieron en el rico folclore que la ciudad ofrecía, creando lazos invisibles que desafiaban los muros de la mansión. Sin embargo, la presión del estatus y el rechazo social acechaban. Un día, durante una reunión de la élite, Sebastián, abrumado por los murmullos de sus amigos, volvió la espalda a Ana, hiriendo su corazón. Se sintió traicionada, recordándole su propia lucha por el reconocimiento. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión entre ellos creció cuando Ana supo que Sebastián había decidido dejar las actividades que aprendió a amar. Ella se enfrentó a una difícil decisión: alejarse para proteger su corazón o luchar por el vínculo que habían creado. Las cosas se complicaron cuando un conflicto familiar explotó y Sebastián tuvo que elegir entre las expectativas de su padre y la vida que Ana le había mostrado. Un secreto familiar lo dejaría aturdido y en una búsqueda de su propia identidad. En ese momento de vulnerabilidad, Ana, con el corazón lleno de amor y resiliencia, estaba lista para ofrecerle una oportunidad de redención. Sin embargo, la presión de sus mundos seguía presente, como sombras sobre sus cabezas. ¿Podría Sebastián encontrar el camino hacia su verdadero yo, y juntos, podrían romper las cadenas que los limitan? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, y el amor que habían cultivado podría ser la clave para enfrentar el futuro. Ana sentía el peso del silencio en la mansión. Después de lo que sucedió en la reunión de la élite, el rayo de conexión que había comenzado a iluminar su relación con Sebastián se había oscurecido. Se sentó en la cocina, sumida en sus pensamientos, mientras la luz del sol se deslizaba por las ventanas, pintando el espacio con un tono dorado. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero faltaba algo: la risa de Sebastián. Era un chico que, antes, se reía con cada anécdota, que soñaba con volar lejos de esas paredes frías. Ahora, su ilusión estaba atrapada entre olas de angustia y egoísmo. No podía evitar preguntarse si había cometido un error al intentar acercarse al chico que tanto necesitaba su apoyo. Si ella había sido la que, sin querer, había abierto la caja de Pandora de su dolor. Deseosa por recuperar la conexión, decidió que no podía rendirse fácilmente. El siguiente día, cuando Sebastián regresó del colegio, ella le preparó su comida favorita: tacos de carnitas con un toque especial. Sabía que la comida siempre había unido a las familias en su barrio, y esperaba que pudiera hacer lo mismo con él. «Hola, chef», sonrió Ana, intentando inyectar alegría en el ambiente. «Tengo una sorpresa para ti, carnitas del mercado»,
él la observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La indiferencia que solía mostrar se dibujaba en su rostro. Pero Ana no se desanimó. Mientras servía los tacos, comenzó a contarle historias divertidas de su infancia, cómo ayudaba a su padre en la tienda de frutas y el truco que utilizaba para hacer las mejores limonadas del barrio. Dentro de él, algo despertó. Sebastián tomó un bocado, y, aunque al principio lo hizo a regañadientes, los sabores lo llevaron de vuelta a un lugar más cálido, donde la familia y la amistad eran inquebrantables. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó de repente, mirándola a los ojos. Ana sintió que su corazón latía más rápido. Esa era la pregunta que había estado esperando, un rayo de esperanza que brillaba en medio de la tormenta. Sabía que debía ser sincera. Porque veo a un chico que lucha por su lugar en este mundo, igual que yo lo hice, respondió, su voz temblando un poco. Quiero que sepas que no estás solo. Sebastián, que había estado cerrando su corazón como un caparazón de tortuga, comenzaba a abrirse. Su mirada mostraba una mezcla de confusión y deseo de entender lo que significaba esa conexión. En ese instante, ambos se dieron cuenta de que tenían que enfrentar no solo la presión del mundo exterior, sino también los demonios que habitaban dentro de ellos. Sin embargo, justo cuando comenzaban a construir un puente de comunicación, el sonido del teléfono interrumpió el momento. Era su padre, su voz autoritaria resonaba en la habitación. Sebastián, estás en casa. Necesito hablar contigo de algo serio. La tensión volvía a llenar el aire. Sebastián tomó una respiración profunda, un indicio de que el momento de enfrentarse a su padre estaba cada vez más cerca. Ana sintió como la angustia en el pecho de Sebastián se intensificaba. Sabía que esa conversación definiría mucho de su relación y del futuro que ambos podían construir juntos. ¿A dónde vas?, preguntó Ana, ansiosa. Tengo que hablar con él, dijo Sebastián, el miedo reflejado en sus ojos. Quería ser fuerte, pero sabía que este era otro desafío, otro momento de verdad. A medida que Sebastián se alejaba, Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Realmente serían capaces de romper las cadenas que los mantenían prisioneros? El eco de su pregunta resonó mientras el sonido de la puerta se cerraba tras él. ¿Podría Sebastián encontrar su voz y ser verdaderamente libre? Lo que ocurriera a continuación podría cambiar sus vidas para siempre. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y tanto Ana como Sebastián se prepararían para enfrentar la tormenta que venía. El silencio que dejó Sebastián al salir de la cocina se convirtió en un eco ensordecedor para Ana. No sabía si debía esperar, si debía seguir las huellas de sus pasos o si, en cambio, debía dejarlo solo en ese momento tenso. Se quedó allí, en medio de los tacos humeantes que aún desprendían ese aroma familiar, en un rincón del hogar que solía ser un refugio lleno de risas y sueños. Mientras la luz del atardecer tiñaba la cocina de tonos naranjas, Ana sintió como su propio corazón latía con fuerza. En su mente, las palabras de Sebastián resonaban: ¿por qué te importa tanto? Él necesitaba entender su motivación, su deseo de ayudarlo. Pero el verdadero reto era que, tal vez, ella misma no lo tenía tan claro. Sebastián se acercó a su padre, una figura que dominaba su vida y decisiones. La voz de su padre, siempre tan fuerte y decidida, parecía convertirse en un monólogo aplastante. Debes ser un hombre, Sebastián. Debes dejar de pensar en tonterías. En esas palabras leídas en su mente, el chico imaginó las miradas decepcionadas, como dagas en su pecho. Cuando había dejado de ser un hijo capaz de soñar, al otro lado de la casa, Ana pensaba en sus propias experiencias. Recordaba momentos de su infancia en el parque, donde las risas de sus amigos llenaban el aire con una magia que hoy se sentía tan lejana. Cada grito de alegría resonaba en su corazón, un recordatorio de que los sueños podían volar alto si alguien estaba dispuesto a creer en ellos. Así, decidió que debía encontrar una manera de transmitir ese mismo aliento de esperanza a Sebastián. Al caer la noche, se sentó en el sofá, su mente todavía atrapada entre recuerdos y posibilidades. ¿Qué pasaría si ella decidiera ser más que una niñera? Tenía la sensación de que la vida de Sebastián podría ser tan diferente, tan brillante si solo se alzaba sobre las expectativas. La inquietud la llevó a buscar su cuaderno de notas. Pasaron minutos mientras daba forma a sus pensamientos, ideas surgiendo en cada línea, espejos de conexiones perdidas y nuevas sendas por explorar. De repente, el sonido de la puerta principal se abrió, y la presencia de Sebastián llenó el espacio. Su rostro tenía un matiz de conflicto, la iluminación de la esperanza aún no era palpable. Ana lo observó, intentando leer su expresión.
Sebastián, dijo suavemente, aún sin conocer cómo proseguir. ¿Cómo resultó la charla? Él la miró, una chispa de valentía destellando en sus ojos. Pero el peso de la conversación fue más fuerte, y no encontró palabras para responder. En ese instante, Ana recordó su propia motivación y la pregunta que había marcado su camino. Mira, quiero decirte que estoy aquí para ti. Tú no eres solo un chico que cuido. Eres alguien especial. Su voz se volvió un susurro, como si el aire mismo la alentara a seguir. Podemos enfrentar esto juntos. Sebastián se pasó una mano por el cabello, luchando con sus pensamientos y la verdad que acababa de descubrir. Había más en su vida que las expectativas ajenas, más que seguir caminos impuestos. Pero justo cuando comenzaba a abrirse, un grito resonó desde el interior de la casa, como un trueno que cortó el aire. Sebastián, ven aquí ya. El alboroto apagó la dulzura del momento, y se sintió inesperadamente pequeño bajo la sombra de su padre. Ana comprendió que el camino hacia la libertad no solo demandaba valentía de Sebastián, sino también un plan que les permitiera navegar estos desafíos. No estás solo, repitió. Con esa promesa, algo se tornó claro en su corazón. No eran solo ellos dos contra el mundo, sino una unidad que podría desafiar incluso el peso de las cadenas familiares. Sebastián asintió, la duda aún latente en sus ojos. Pero cuando miró a Ana, se sintió menos perdido. Tenía una aliada. El rugido de su padre seguía resonando en la distancia, cada sílabo una advertencia de las tormentas que todavía debían enfrentar. Pero ahora, en medio de la incertidumbre, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Sé que puede ser difícil. Pero hay mucho en juego, musitó Ana. Te prometo que lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Con esas palabras, una inquietud silenciosa surgía entre ellos. ¿Sería suficiente? Podrían desafiar a un hombre que parecía indestructible. Y mientras las sombras atrapaban el hogar, una nueva pregunta quedó flotando en el aire, llena de posibilidades y temores. ¿Estaban listos para lo que vendría? La respuesta estaba a punto de revelarse en el lugar donde el amor se enfrentaba al miedo, y la esperanza, a la oscuridad. Ana no podía sacudirse la sensación de que el ecosistema familiar de Sebastián se tambaleaba en la cuerda floja. La figura de su padre, con su autoridad casi aplastante, colmaba cada rincón de la casa. Sin embargo, allí, en esa cocina que había sido el escenario de tantos momentos felices, Ana encontró un poco de claridad. La luz del clima empezaba a desvanecerse, pero dentro de ella, una llama de esperanza ayudaba a disipar la sombra del miedo. Se detuvo un momento. Su cuaderno de notas había quedado abierto, páginas llenas de ideas a medio formar, a medio soñar. Pensar en lo que habían discutido la noche anterior la llenó de ansiedad. Si solo pudiera encontrar la manera de inspirar a Sebastián, demostrarle que el camino no era tan recto como su padre lo pintaba. Ana tenía que actuar. Sebastián llamó, intentando suprimir el temblor en su voz. Quería que su voz sonara firme, segura. Un ancla en medio de su tormenta interna. Tengo una idea. Su mirada lo buscó, y cuando sus ojos se encontraron, algo entre ellos se iluminó. Era ese momento donde, por un instante, el mundo se detiene y parece que todo tiene sentido. Pero el silencio fue interrumpido por el clamor de su padre una vez más, instando a que Sebastián se presentara en la sala. Sin pensar, Ana se levantó y se dirigió hacia la voz imponente que resonaba. Ella debería intervenir, debería conquistar el terreno que era de Sebastián, de su historia. Pero no tendría sentido pelear sin un plan. Sebastián se encontraba en un dilema, la tristeza reflejada en su rostro. Ana lo alcanzó y murmuró, por favor, escúchame. No podemos dejar que se interponga entre nosotros. Cuando cruzaron el umbral hacia la sala, el ambiente se tornó pesado. El padre de Sebastián los observaba con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y el desdén. ¿Qué hacen juntos?, demandó, acercándose a ellos como un cazador acechando su presa. Ana inspiró profundamente, y, en el instante en que el aire llenó sus pulmones, supo que estaba lista para enfrentar al hombre que intimidaba a su joven amigo. Tras un breve intercambio de miradas con Sebastián, decidió hablar. Quería que sus palabras fluyeran con sinceridad, que resonaran en el corazón de ambos. Esto no es solo sobre Sebastián, dijo, su voz firme. Es sobre permitirle ser quien realmente es. Necesita un espacio para soñar, para equivocarse y aprender. Tú no puedes decidir su futuro por él. La mirada del padre se oscureció. Sus ojos lanzaron rayos de rabia, pero Ana no retrocedió. La verdad la sostenía, y aunque cada palabra podía resultar peligrosa, se sentía como si hubiera finalmente cruzado un umbral.
Tu responsabilidad es guiarlo, no imponerle cadenas, continuó, la tensión palpable en el aire. Ella sabía que estaba jugando a una balanza peligrosa. En su interior, una parte le advertía sobre los riesgos, pero la otra, más fuerte, le decía que era ahora o nunca. Sebastián permanecía a su lado, sus manos inquietas, evidenciando la batalla interna que libraba. Las palabras de su padre resonaron en su mente, ahogadas por la certeza creciente de que había algo más, un propósito más grande esperando ser descubierto. El padre de Sebastián se acercó, su figura imponente exigía respeto. No me hables así. No me desafíes frente al bufó. No, no se trata de desafiarte. Es un llamado a reconocer lo que hay en juego aquí. Sebastián necesita apoyo, un lugar donde pueda ser libre. Ana sintió que la emoción la invadía, una mezcla de valentía y temor, pero en su pecho también brotaba la esperanza. En el fondo de su ser, sabía que este enfrentamiento podría cambiar la dinámica de sus vidas. Y mientras las palabras se entrelazaban en el aire, un silencio pesado envolvió la sala. Sebastián dio un paso al frente, respirando hondo. Papá, no quiero eso. No quiero vivir en un laberinto construido por ti. Quiero encontrar mi camino. La revelación fue como un trueno, activa, liberadora, llena de promesas. Ana se sintió empoderada por su sinceridad. Aquel instante, donde su voz se entrelazó con la de Sebastián, marcaba el comienzo de algo nuevo, pero mientras aquellas palabras caían, la mirada del padre cambió, y una rabia silenciosa comenzó a acumularse en su pecho. Así que es eso. ¿Me deshonras ante ella? La ira en su mirada, en su postura, prometía consecuencias. La atmósfera se tornaba peligrosa, un choque de voliciones que podía transformarse en catástrofe. Este no es el final, se escuchó murmurar el padre, sus palabras como un presagio. Ana y Sebastián se miraron con terror, sabiendo que la lucha apenas comenzaba. El eco de su voz reverberó, un recordatorio de que cada elección tiene su peso y que, en sus corazones, la batalla aún se libraría. ¿Tendrían la fortaleza suficiente para enfrentarse a lo que estaba por venir? ¿O tendrían que pagar un precio más alto de lo que habían imaginado? El aire en la sala se tornó pesado como una tormenta que amenaza con estallar. Ana sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, cada golpe de su pulso era un recordatorio de la valentía que había encontrado. Aunque la tensión era palpable, había algo en la decisión de Sebastián que encendía una chispa de esperanza. El padre de Sebastián hizo un movimiento brusco, como si quisiera callar las palabras que acababan de nacer. Su mirada, cargada de furia, se centró en su hijo. ¿Y desde cuándo te importa lo que ella piensa? Su voz retumbó, y Ana pudo ver que la ira amenazaba con desbordarse. Sebastián, tembloroso pero firme, respondió. Papá, no es solo sobre ella. Esto es sobre mí, sobre lo que yo quiero ser. He estado siguiendo tus órdenes toda mi vida y ya no puedo más. La sinceridad en su voz colisionaba con el desdén del padre. Ana se preguntó si Sebastián comprendía el abismo al que estaba desafiando. La realidad de ser un joven que se enfrenta a un mundo que no ha elegido se cernía sobre ellos. Pero en su lucha, había una belleza cruda, el nacimiento de un deseo auténtico de ser. Basta, rugió el padre, su rostro se había tornado un cuadro de rabia. Si bien Ana había imaginado momentos de liberación, nunca había esperado que la ira estallara de esta manera. La figura del hombre que una vez había dado seguridad a Sebastián ahora era un monstruo. Ana, sintiendo la urgencia de proteger a Sebastián, dijo rápidamente. No estamos aquí para pelear, estamos aquí porque queremos que puedas ser tú mismo. La vida no se trata solo de cumplir expectativas, sino de encontrar tu propósito. La mirada del padre se suavizó por un momento. Ana supo que había plantado la semilla de la duda. Pero no sería suficiente. La lucha seguía, el camino se presentaba rocoso e incierto. En el fondo, sabía que la reacción del padre podría ser determinante. No tengo tiempo para tus sueños ni los de ella, respondió, su voz ahora tan fría como el hielo. Si sigues este camino, Sebastián, te quedarás solo. Nadie te apoyará. La dureza de esas palabras golpeó a ambos. Sebastián dio un paso atrás, como si le hubieran dado un golpe. Ana contuvo la respiración, deseando que no se dejaran intimidar por la intimidación que emanaba el padre. No estoy solo, dijo Sebastián, su voz ahora una mezcla de determinación y miedo. Ana está conmigo. Ana sonrió tímidamente, pero su corazón se llenó de orgullo por su amigo. Sin embargo, el padre de Sebastián parecía más decidido.
Sus ojos brillaban con una mezcla de desprecio y miedo a perder el control que creía tener. Eres un joven desagradecido, dijo, su voz se tornó amenazante. Crees que puedes actuar a tu antojo. Pero recuerda, toda decisión tiene su precio. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. ¿Qué significaba eso? Su mente corrió, preguntándose qué tipo de sacrificio podría exigir un hombre tan implacable. La atmósfera cada vez más tensa generaba un silencio que podía cortarse con un cuchillo. Sebastián, aún temblando, mantuvo la cabeza en alto. No voy a vivir con miedo. He decidido que quiero explorar el mundo, aprender, y no me importa si eso no encaja en tu plan. Tú no entiendes, Sebastián. Lo que hay en juego es más que tu vida, el padre replicó, la rabia vibrando en su tono. Ana sintió que todos los planes que había gestado en su mente estaban a punto de desmoronarse. Fue entonces cuando Sebastián, tomando inspiración del valor de Ana, pronunció palabras que cambiarían el curso de sus vidas. Quiero saber quién soy yo, no el reflejo de lo que tú deseas que sea. Esa declaración resonó en la sala. Ana se sintió llena de un nuevo propósito. Había un futuro más allá de esta confrontación, un futuro en el que Sebastián podría ser libre. Pero un futuro incierto, ya que el padre, enfurecido, avanzó hacia ellos como un animal acorralado. Tú eliges, hijo, susurró con un tono gélido que heló la sangre de Ana. O tu familia, o esa ilusión. La pregunta pendía en el aire como un hacha. ¿Serían capaces de soportarla tormenta que se avecinaba? Ana y Sebastián entrelazaron sus manos, buscando consuelo y fuerza en aquella conexión que se estaba forjando, y mientras la ira del padre pulsaba con la energía de una tormenta desatada, la pregunta crucial resonó en sus corazones: ¿estarían realmente listos para enfrentar el precio de la libertad que tanto deseaban? La respuesta se acercaba, y prometía cambiarlo todo. El padre de Sebastián se detuvo, su rostro un lienzo de emociones contradictorias. La rabia latía en sus venas, pero también había un atisbo de duda en su mirada feroz. Ana podía sentir la electricidad entre ellos, como si las palabras no pronunciadas flotaran en el aire, llenas de potencial y peligro. ¿Qué efecto tendrían esas palabras en Sebastián? Y en el padre. ¿No te das cuenta de que te estás arriesgando a perderlo todo?, sentenció el padre. Su voz era un eco sombrío. Sebastián se encorvó levemente, pero no perdió la determinación. Él sabía que había llegado a un punto de no retorno. No me importa perderlo todo si eso significa que puedo ser yo mismo. Sus ojos ardían con un fuego que Ana nunca había visto antes, un fuego que hablaba de esperanza incluso en medio de la tormenta. Ana apretó la mano de Sebastián, y ese simple gesto pareció infundir en él un nuevo aire. Las palabras que el padre había arrojado como dagas ya no lo tocaban. Había un reconocimiento mutuo en sus miradas, un pacto silencioso que reafirmaba sus intenciones. Ellos estaban listos. Tú no comprendes el sacrificio que implica esta decisión, dijo el padre, su voz más suave, casi como un susurro suplicante, pero lleno de amenaza. La tensión en sus hombros se veía solo como un eco de la lucha que enfrentaban. Ana sintió que el dolor de su amigo era palpable. ¿Sería el peso del sacrificio demasiado grande? La angustia por el futuro que se cernía sobre ellos la invadió de nuevo, y su corazón latía cada vez más rápido. Pero este sacrificio es el único camino hacia la verdadera libertad, respondió, su voz firme. ¿No te das cuenta de que a veces, el amor implica dejar ir? El padre frunció el ceño, y por un instante, su mirada se desvió hacia la ventana, buscando respuestas en la neblina del mundo exterior. Ana aprovechó esa pausa, llenándola con su propio argumento, su propia súplica. Tu hijo tiene el derecho de ser feliz, de forjar su propio camino. La felicidad no se encuentra en el control, sino en el amor y la aceptación. La sala parecía encapsularse en silencio, conteniendo el aliento, como si toda la atmósfera hubiera decidido dar paso a un momento decisivo. Sebastián se dio cuenta de que su padre estaba lidiando con un lado del conflicto que no había considerado. Las dudas y los miedos propios podrían estar escudándose detrás de esa máscara impenetrable de autoridad. ¿Qué pasará si no me aceptas?, preguntó Sebastián con un aire de desafío, aunque las dudas también asomaban a sus ojos. ¿Qué pasará si me empujas lejos de ti? Ana sintió la vibración de esas palabras resonar como un trueno. Un instante tan desolador y revelador, que a todos les costó encontrar la salida en medio de la tempestad. Al padre de Sebastián se le notó un parpadeo. Algo en su expresión cambió, aunque seguiría siendo un misterio hasta ese momento si eso era un signo de derrota o aceptación.
La verdadera pregunta es si estarás dispuesto a pagar el precio, respondió, y la frialdad en su tono aún no desaparecía. La vida te ofrecerá desengaños, desilusiones, y yo no puedo protegerte de eso. Ana sintió que el instante se eternizaba. Realmente Sebastián podría enfrentar esas tormentas solo. Sin poder evitarlo, sus propios miedos se deslizaron frente a ella. Tendremos que enfrentarlos juntos, dijo Sebastián, un suave destello de convicción iluminando su rostro. No solo soy tu hijo, soy también quien decide a quién quiero ser. Los dos jóvenes intercambiaron una mirada intensa, llena de promesas y resoluciones. Pero la determinación del padre no se podía subestimar. Entonces, que así sea, susurró, como un susurro que parecía una sentencia. Si eliges este camino, estarás solo. La puerta se cerró de golpe tras la figura tensa del padre, y el sonido reverberó en la habitación vacía. Ana sintió un nudo en su garganta. La palabra sola resonó con fuerza, aunque ella sabía que eso era lo más alejado de la verdad. Esa conexión entre ellos, esa chispa de solidaridad, les ofrecía la fuerza que necesitaban. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Sebastián, su voz teñida de miedo e incertidumbre. Antes de que pudiera responder, la vibración del teléfono de Ana interrumpió el silencio. La pantalla mostraba un mensaje que dejó helada a ambos. ¿Quién se atrevería a llamar en un momento como ese? El mensaje decía: he oído todo. No te preocupes, tengo un plan, pero no será fácil. Ambos se miraron, una mezcla de miedo y curiosidad surgiendo en el aire. ¿Quién podría tener un plan cuando todo parecía tan incierto? ¿Sería la respuesta que necesitaban o solo una nueva complicación en su camino? El teléfono vibró de nuevo, sacudiendo la tensión que llenaba la habitación. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién puede ser?, se preguntó, mirando a Sebastián, que ahora tenía una expresión de creciente ansiedad. La curiosidad ganó terreno y con mano temblorosa, decidió abrir el mensaje. ¿Quién eres?, escribió ella, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, sintiendo que cada letra era un paso hacia un abismo del que podría no regresar. La respuesta llegó casi de inmediato: alguien que quiere ayudarte. Escucha con atención, lo que se viene no es fácil, pero tengo información que puede cambiarlo todo. No puedo hablar aquí, nos encontramos en el parque a las 6. ¿Qué harás?, preguntó Sebastián, su voz temblorosa como una brisa suave que aún intentaba contener la tormenta. La angustia llenaba sus ojos, brillando con el miedo a lo desconocido. Ana, intentando no dejarse llevar por la inquietud, replicó: necesitamos saber más. No podemos quedarnos quietos, Sebastián. Aunque no se trate solamente de nosotros. Las palabras de su amigo resonaban en su mente. Si había un plan, debía ser importante. Ella anhelaba que su instinto los guiara a una solución. No sé si deberíamos ir, dijo Sebastián, la incertidumbre reflejada en su frente fruncida. ¿Y si es una trampa? No quiero que termines en problemas por mi causa, pero Ana tomó su mano, buscando transmitirle seguridad. No será una trampa, afirmó, sintiendo que su voz se mantenía firme a pesar del torbellino en su interior. Debemos arriesgarnos un poco más. Si hay alguna posibilidad de cambiar esto, merecemos intentarlo. Sebastián dudó, pero al final, la confianza que Ana siempre había proyectado fue suficiente para impulsarlo. Está bien. Iremos, respondió, la determinación comenzando a florecer en su pecho, ocultando un poco el miedo. A medida que se acercaban a la hora acordada, algo en el aire parecía vibrar con una energía palpable. Era como si el universo mismo sostuviera la respiración, esperando a que se desarrollara el siguiente acto de esta tensa obra. El parque estaba casi vacío cuando llegaron. Las sombras de los árboles largos se estiraban sobre el camino, y el silencio pesaba sobre ellos. Ana no podía quitarse de la mente la idea de que cada paso era un eco de su decisión de enfrentar el futuro. Miró a su alrededor, buscando cualquier señal. Cada crujido de las hojas bajo sus pies resonaba como una advertencia. «¿Y si no aparece?», murmuró Sebastián, mirando hacia el camino con una mezcla de ansiedad y esperanza. Ana sostuvo su mano con fuerza, buscando el consuelo que traía la conexión entre ellos. En ese instante, una figura emergió entre los árboles. Era un joven de su misma edad, con un aire intrigante y una expresión decidida. Se acercó despacio, analizando su reacción. Ana sintió un escalofrío, pero siguió adelante, el deseo de respuesta superando cualquier temor. «Eres tú», dijo con una voz suave, casi encantadora. «He escuchado lo que está en juego, y quiero ayudarte».
¿Quién eres y qué sabes sobre nosotros?, preguntó Sebastián, frunciendo el ceño. Mi nombre es Lucas. Y sé más de lo que imaginas. Tu padre no es quien crees que es, dijo, y en sus ojos había un rayo de complicidad que hizo que ambos se miraran con curiosidad. Ana sintió que la respiración se le detenía. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué secretos escondía el padre de Sebastián? La revelación parecía amenazar con abrir una caja de Pandora, y la inquietud salió a flote de nuevo. Explícate, dijo Ana, con la firmeza que no sabía que tenía. Lucas sonrió, pero había un aire de tensión en su actitud. Tenía que ser cuidadosa. No obstante, antes de que lo haga, debo advertirte. Lo que descubrirás no solo alterará lo que piensan de él, sino también la percepción que tienen sobre ustedes mismos. Ana y Sebastián compartieron una mirada de entendimiento. La vida podía cambiar en un instante, y lo que estaba a punto de revelarse podría ser la clave para enfrentar sus miedos. Lucas dio un paso adelante, listo para desvelar secretos que podrían transformarlo todo. ¿Están listos para conocer la verdad?, preguntó, y el tiempo pareció detenerse, dejando solo el eco de su intriga flotando en el aire. El aire se volvió denso de expectativas, y Ana sintió como su corazón latía con más fuerza. No había vuelta atrás. La pregunta que pendía sobre ellos era más que retórica, sentía que la respuesta daría inicio a una nueva realidad. Lucas los observaba atentamente, su mirada plena de secretos a punto de ser desvelados. Tu padre no solo es un hombre de negocios, comenzó Lucas, su voz baja y cargada de un peso casi palpable. Hay cosas oscuras alrededor de él, cosas que no sabes. Ha estado involucrado en actividades que podrían comprometerte a ti y a tu madre. Ana se estremeció. Las palabras de Lucas resonaban como campanas de alarma en su mente. ¿Qué significaba eso? La imagen del hombre que conocía se tambaleaba, volviéndose una sombra de lo que había creído. ¿Qué clase de actividades?, preguntó Sebastián, la duda entrelazándose con el temor en su voz. ¿Por qué no le hemos oído hablar de esto antes? Porque está construyendo su propio legado, pero a un precio, respondió Lucas, haciendo una pausa como si sopesara las palabras. Y esa construcción podría arruinarlo todo, no solo su fortuna, sino las vidas de aquellos que ama. Ana sintió un nudo en el estómago. La imagen de su familia, la percepción de su hogar, todo podía derrumbarse en un instante. Miró a Sebastián, buscando en sus ojos alguna señal de estabilidad, pero solo encontró un reflejo de confusión y miedo. ¿Y tú? ¿Qué ganaría con contarnos esto?, preguntó ella, tratando de mantener una voz firme. Lucas hizo un gesto como si eso fuera parte de un guión ensayado. Me gusta pensar que tengo un objetivo. Si me involucro en esto, quizás pueda ayudarlos a desenredar la verdad. Pero necesito que confíen en mí, dijo, mirando a ambos con una sinceridad inquietante. Lo que deberían hacer a partir de ahora es vigilar de cerca a tu padre, Sebastián. Las cosas son más complicadas de lo que parecen. Un silencio pesado llenó el aire, y cada palabra de Lucas caía como un ladrillo en la construcción de su nueva realidad. ¿Podía su padre ser lo que estaba describiendo? Un hombre capaz de sacrificar todo por su ambición. La noche empezaba a caer, y el parque se llenaba de sombras que parecían acecharles. No lo sé, Lucas. Esto es demasiado, murmuró Sebastián, luchando con la rebelde incredulidad en su mente. ¿Y si todo esto es solo una invención? ¿Qué puedes demostrar? Lo que puedo mostrarles está en los registros que guardan en su casa, dijo Lucas, estirando la mano como si ofreciera pruebas que aún no tenía. Hay documentos, transacciones que no coinciden con su imagen pública. Necesito que sigan mis pasos. ¿Me acompañarán? Ana y Sebastián se miraron, cada uno buscando respuestas en el rostro del otro. El miedo a lo desconocido bailaba en sus corazones, pero también había un hilo de determinación que comenzaba a formarse entre ellos. Si Lucas estaba diciendo la verdad, había una oportunidad de cambiarlo todo. De acuerdo, dijo Ana finalmente, con una voz que resonó como un pacto. Vamos a averiguarlo. Pero debes prometer que serás sincero con nosotros, sin sorpresas ocultas. Lucas asintió, una chispa de aprobación iluminando su rostro. Mientras se adentraban en el inminente enigma, el cielo comenzó a oscurecerse y las estrellas a aparecer. Con cada paso que daban hacia lo desconocido, una sensación de poder y miedo se entrelazaba. La revelación de la noche no solo trataría de su padre, sino también sobre ellos mismos y las decisiones que estaban a punto de tomar. Prepárense, porque encontraremos más de lo que imaginen. Allí afuera,
Hay más secretos esperando. Fue la advertencia de Lucas mientras comenzaban a caminar hacia el oscuro camino que les aguardaba. Ana sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Y mientras la sombra de su padre se cernía sobre su futuro, la verdadera caza por la verdad había comenzado. ¿Qué más descubrirían? ¿Sería esto el inicio de su liberación o su condena? El viento soplaba frío, llevando consigo la fragancia de la noche y anunciando el viaje incierto que comenzaban. Cada paso que daban juntos parecía un eco de sus corazones que latían con ansiedad. Ana se sintió atrapada entre lo que había aprendido de Lucas y la imagen idealizada de su padre, que se desdibujaba inevitablemente. El silencio de la noche era abrumador, como si las estrellas mismas guardaran secretos inconfesables. Lucas guió a Ana y Sebastián hacia su casa, cada vez más cerca del lugar que había sido hasta ahora un refugio familiar. Pero en su mente, el hogar empezaba a convertirse en una prisión llena de preguntas resueltas. ¿Y si Lucas está equivocado?, preguntó Sebastián, rompiendo el tenso silencio, su voz temblando con cada palabra. No quiero que esto nos contagie. Esos son solo rumores, ¿no? La incertidumbre pesaba en el aire. Ana lo miró, su mente dividida. Sabía que el camino que habían elegido era peligroso, pero había algo dentro de ella que se encendía, una pequeña chispa de valentía. Lo sabremos pronto, respondió, tratando de mantener la determinación en su voz. Debemos estar listos para cualquier cosa, incluso si eso significa enfrentarnos a la verdad más dolorosa. Cuando llegaron a la casa, la oscuridad parecía más intensa. Cada ventana iluminada era un recordatorio de lo que había dentro, su padre, la vida que habían llevado. Lucas se detuvo frente a la puerta principal, su expresión grave, como si estuviera a punto de dar un salto al vacío. Esto puede cambiarlo todo, dijo, sus ojos entrecerrados en la penumbra. Una vez que entren, no habrá marcha atrás. Ana y Sebastián intercambiaron miradas, y en ese momento, sintieron que el destino se había apoderado de ellos. Tomaron una respiración profunda y sin más dilación, cruzaron el umbral. La casa olía a madera y a un ligero rastro de colonias caras. En el fondo, el sonido del televisor resonaba, a veces acompañado por risas. Pero esa calidez familiar se convirtió en un fondo sombrío para lo que estaban a punto de descubrir. Lucas condujo a los jóvenes hacia el despacho de su padre. El ambiente era opresivo, con muebles elegantes que parecían observarlos. Ana sintió escalofríos recorrer su espalda al abrir un armario que antes consideraría un simple almacenamiento. Allí, entre documentos y libros, había algo más, una carpeta de cuero desgastada que se sentía fuera de lugar. Esto es, dijo Lucas, su voz un susurro que vibraba con urgencia. Tómala, Ana dudó, aunque su instinto le decía que este era el momento. Con mano temblorosa, recogió la carpeta y la abrió. Las hojas estaban repletas de números, transacciones, nombres que resonaban ajenos. Eran detalles, pero ellos hablaban de una historia siniestra que se tejía detrás de las luces y sombras de su hogar. Mira eso, susurró Lucas, señalando un nombre en específico. Ese es un contacto peligroso. Está vinculado a su última inversión. La revelación la golpeó como un balde de agua fría. Su padre había estado involucrado con personas que estaban dispuestas a cruzar cualquier línea por dinero y poder. La bruma de emociones que danzaba dentro de ella estalló en confusión y decepción. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Sebastián, con un temor palpable en su voz, consciente de que ya no había regreso. Ana sabía que esta era la bifurcación en la que no solo se enfrentaban a la verdad, sino que también debían decidir quiénes deseaban ser. El miedo que una vez había anidado en su corazón comenzó a transformarse en un ardiente deseo de justicia. No obstante, antes de que pudiera articular su decisión, sintieron un ruido proveniente de la planta baja. Alguien había llegado a casa. El pulso se aceleró, los ojos se abrieron en señal de alerta. Debemos escondernos ahora, ordenó Lucas, impulsando a Ana y Sebastián hacia una habitación lateral. Mientras las puertas se cerraban, el nerviosismo se apoderó de ellos, y en aquel instante, la vida como la conocían se hizo añicos. Ana pensó en su padre. ¿Era realmente el hombre que había creído conocer? Y, sobre todo, ¿qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? El camino hacia la revelación se tornaba más oscuro y peligroso. Mientras los tres permanecían en la oscuridad, conteniendo el aliento, Ana sintió que una nueva batalla estaba a punto de comenzar. ¿Quién, o qué, los acecharía en las sombras de aquella noche? La verdad finalmente salió a la luz en la sala oscura donde se escondían.
La voz de su padre resonaba entre los ecos de las paredes, y Ana sintió el corazón perfundido de miedo. Cada palabra que había escuchado antes comenzaba a tomar forma, como un rompecabezas que revelaba una imagen perturbadora de la vida que habían llevado. Sebastián respiró hondo, sintiendo como la presión del mundo de su padre caía sobre sus hombros una vez más. La incertidumbre giraba en su cabeza. ¿Cuánto tiempo más podría soportar esto? Pero Ana estaba a su lado, y ese vínculo se sentía más fuerte que cualquier sombra que intentara devorarlos. Debemos actuar, no podemos quedarnos aquí, susurró ella con una determinación que iluminó la oscuridad a su alrededor. Lucas comenzó a moverse, buscando una salida. En su mente, cada segundo contaba y con prisa, encontraron un pequeño camino que los llevó hacia la escalera. El silencio pesaba, pero estaba lleno de una energía vibrante, una misión que había nacido entre ellos. La búsqueda de la verdad había comenzado, y no podían detenerse ahora. Al llegar al primer piso, se detuvieron. La conversación de su padre resonaba, pero ahora había algo diferente. Estaban hablando de cifras, de riesgos que, si caían en las manos equivocadas, podrían llevar a la tragedia. Ana sintió un escalofrío. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba que la vida de Sebastián estaba en juego. Esto es más grande de lo que creíamos, murmuró Lucas, la preocupación surgiendo en su voz. Necesitamos pruebas, algo que nos ayude a frenar esto. La incertidumbre pesaba más que la niebla que envolvía sus pensamientos. Pero Ana sabía que no podían retroceder. Así que hizo un gesto decisivo, dirigiéndose a la puerta que llevaban observando. La había visto antes, siempre cerrada, un símbolo de lo prohibido. Ahora parecían darle señales de hacer la suya. De un empujón, abrieron la puerta y se encontraron en la habitación que llevaba el secreto que necesitaban. En el centro, un escritorio elegante y un archivo que prometía revelar la verdad. Mientras Ana revisaba los documentos, el sudor le resbalaba por la espalda. Con cada página que pasaba, la red de engaños se hacía más grande, más desmesurada. Mira esto, susurró Sebastián, mostrando una hoja con un nombre que resonaba en su mente como un eco. Allí estaba el nombre de su padre vinculado a escándalos conocidos en el mundo de los negocios. Algo se movió en su interior. Ana y Lucas se miraron. Había una mezcla de incredulidad y desafío en sus miradas. De repente, sintió el poder de convertirse en agentes del cambio. Necesitamos llevar esto a las autoridades, declaró Ana, su voz cargada de valor. No podemos permitir que esto continúe. Antes de que Sebastián pudiera contestar, el sonido de pasos se acercaba cada vez más. Era su padre. Sin tiempo que perder, escondieron los archivos en una caja y cerraron el escritorio en un abrir y cerrar de ojos. La tensión llenó el aire, el corazón de Ana parecía querer salirse de su pecho. Una vez ocultos, se quedaron en silencio, conteniendo el aliento cuando el hombre abrió la puerta. Su figura imponente apareció, pero su mirada estaba turbia. No parecía el hombre que alguna vez había admirado, era solo una sombra de lo que solía ser. La verdad lo acechaba a sus espaldas. Lucas susurró algo casi inaudible: no podemos quedarnos aquí. Con el mismo impulso, guiaron a Sebastián hacia la ventana. La oscuridad de la noche les ofrecía cobertura, y con un salto, se aventuraron hacia el mundo exterior. La intoxicación de la libertad se palpaba, pero no se podía ignorar la tristeza por lo que dejaban atrás. Trepando por los canales de la casa, respiraron profundamente el aire fresco de la noche, una mezcla de miedo y esperanza reinando en ellos. Las luces de la ciudad los acompañaban como faros en la distancia, presagiando un nuevo horizonte. Ahora tenemos que ir a la policía, decidió Sebastián, una chispa de determinación marcando su voz. Su padre había cruzado líneas, y la familia que una vez habían creado estaba a punto de cambiar para siempre. Después de llegar a la estación, las palabras fluyeron entre ellos, un torrente catártico liberando todo lo que necesitaban expresar. Mientras entregaban aquella evidencia que les había costado tanto conseguir, la presión empezaba a romperse. Momentos más tarde, la culpa y el dolor se evaporaban lentamente. Se miraron con lágrimas de alivio, rodeados de la certeza de que al fin lo habían hecho. Estaban luchando por su libertad y por un futuro mejor, uno donde podrían ser ellos mismos sin restricciones. ¿Y quién hubiera imaginado que encontrar su voz los llevaría de vuelta a lo que realmente eran? El silencio dejó de ser ensordecedor y se convirtió en música que resonaba en sus corazones. Una nueva vida estaba por comenzar, tejida con amor, solidaridad y la esperanza que les hacía resilientes. Finalmente, estaban listos para enfrentar el mañana. A medida que el sol salía en el horizonte, un nuevo capítulo brillaba ante ellos.
Juntos, Ana y Sebastián habían forjado una conexión irrompible. Sabían que los caminos serían largos y llenos de desafíos, pero ya no estaban solos. Todos los sacrificios merecían la pena cuando se luchaba por aquellos que uno ama, así que, querido lector, no olvides que la conexión humana es poderosa. Nunca subestimes lo que el amor y la solidaridad pueden hacer. Si te ha tocado esta historia, te pido que, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen cargadas de emoción y aprendizajes valiosos. Déjanos un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas que las necesitan. Comenta aquí abajo tus sentimientos sobre cómo terminó esta historia. Queremos leerte, y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Gracias por ser parte de esta comunidad.